Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de autómatas finitos deterministas y sus mínimos equivalentes, o también lo pueden encontrar ustedes como minimización de autómatas finitos deterministas. La idea de la minimización de los autómatas finitos deterministas en este caso es tratar la manera de construir un autómata finito determinista con el menor número de estados posibles. Es decir, si yo tengo un autómata original como el que están viendo ustedes en pantalla que tiene 4 estados, la idea es venir y encontrar cuál es el autómata finito determinista equivalente con una menor cantidad de estados y también una menor cantidad de transiciones. Esa es la idea de la minimización de autómatas viéndolos desde un punto de vista general. Existen diferentes formatos para poder trabajar la minimización, ya sea por tablas o por agrupación. En su momento también ustedes lo van a encontrar como el método de conjuntos o el método de minimización por conjuntos. Y ese es el que vamos a utilizar para poder trabajar con la minimización de este ejemplo en particular. Si ustedes se dan cuenta, el Q0 y Q3, pues los puedo considerar como mis estados de aceptación y Q1 y Q2 como los estados no aceptados. Entonces, en pocas palabras, el primer paso para poder trabajar con esto es subdividirlo. Es decir, tengo que crear dos categorías, mis estados aceptados y los estados no aceptados. Entonces, estos serían mis dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que la clase 1 va a estar formado por, en este caso, los estados aceptados. Y mis estados aceptados son Q0 y Q3. Esos van a ser los estados aceptados. Y lo mismo hago con el otro conjunto. En este caso, ese otro conjunto va a estar formado por los estados no aceptados. Entonces vamos a colocarle que vamos a tener una clase 2 y esa clase 2 va a estar formado por los estados no aceptados o de no aceptación. En este caso sería Q1 y Q2. Esos serían mis dos grupos generales con los que voy a iniciar siempre. Es decir, yo tengo que verificar cuáles son mis dos categorías generales. Y en este caso van a ser los aceptados y los no aceptados. Estados aceptados y no aceptados. Recuerden bien eso. Con eso vamos a comenzar. En base al análisis que se haga con cada conjunto, pues de ahí van a surgir subconjuntos. Es decir, voy a tener que venir y generar otras clases nuevas u otros conjuntos nuevos si en este caso estos no nos llevan a una misma clase en particular. Y ahorita vamos a hacer el ejercicio para que ustedes vayan viendo cómo es que se van agrupando. Por ejemplo, voy a empezar con mi clase 1 o mi categoría 1 o mi conjunto 1 si quieren verlo de esta manera. Lo que tengo que hacer en este caso es evaluar. Voy a evaluar las transiciones de cada uno de los estados, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar con las transiciones de la clase 1. Como bien sabemos, pues la función de transición está denotada con la letra griega del tag. En este caso voy a utilizar la letra D para representarla, ya que estar colocando e insertando el símbolo, pues lleva un poquito más de tiempo. Entonces recuerden, la letra D que estoy colocando va a representar, para este caso, nuestra función de transición. Entonces yo puedo decir, estando en el estado Q0, ingresándole 0, este me va a llevar prácticamente, si ustedes ven Q0 con 0, me lleva al estado Q2. Entonces yo voy a colocar Q2. Y ya tengo el primero. Muy bien. Hago lo mismo. Estando
en el estado Q3, que es el otro, voy a hacer la evaluación con 0. Este me va a llevar al estado Q1. Muy bien. Ya tengo, por decirlo de cierta manera, la primera parte. Ahora, vamos a hacer lo mismo ahora con la variable de entrada 1. Estoy en Q0 con variable de entrada 1. Este me va a llevar al estado Q1. Y hacemos lo mismo con Q3. Estando en el estado Q3 con variable de entrada 1, este me va a llevar al estado Q2. Entonces, aquí ya tengo mis transiciones. Lo pueden trabajar de esta manera o lo pueden trabajar con una pequeña tablita. Es como generar una pequeña tabla de transiciones para evaluar hacia dónde está el movimiento. Entonces, son dos formas de hacerlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer es que voy a evaluar estas transiciones como tal. Lo que voy a evaluar es hacia qué clase o qué conjunto me llevan estos. Por ejemplo, lo que debo ver es el resultado de la transición. Ya veo que Q0 con 0 me lleva a Q2 y Q3 con 0 me lleva a Q1. Q2 y Q1, si ustedes observan, pertenecen a la clase C2. Entonces aquí voy a colocar que estos van a llegar a la clase C2. Entonces, tanto Q0 como Q3 con variable de entrada 0 me llevan a la clase C2. Ahora evalúo estos. Si se dan cuenta, estando en Q0 y en Q3 o en el estado Q0 y Q3 con variable de entrada 1, estos me llevan a Q1 y Q2. Y Q1 y Q2 se encuentran en la misma clase C2. Y eso es lo que me interesa a mí evaluar de estas transiciones. ¿Hacia qué clase va dirigida? Tanto Q1 y Q2 están en la clase C2. Si se dan cuenta, estos van a caer al mismo destino. Y eso es lo que me interesa. Si mis funciones de transición me llevan a estados que pertenecen a la misma clase, pues prácticamente puedo decir que este análisis de transiciones para C1 está finalizado. Entonces, ahí ya no tengo que hacer nada. Pero, si en dado caso yo hubiera tenido aquí C2 y aquí C1, entonces lo que sucede es que no coinciden las clases finales hacia donde deben llegar. Por lo tanto, yo tengo que dividir esa clase 1 en dos clases nuevas, es decir, en dos subconjuntos. En este caso en particular, tanto las entradas con 0 como con 1 nos llevaron a estados que pertenecían a la clase 2. Entonces esta la dejo ahí. Ahora voy a evaluar las transiciones para C2. Aquí evaluamos las transiciones de C1. Miren, vamos a copiar esto, lo voy a pegar acá para que vean qué transición evaluamos ahí. Vamos a hacer lo mismo con esta. Ahora esta es la de la clase 2. Vamos a copiar acá y lo voy a pegar acá. ¿Qué debo hacer? Lo mismo. Prácticamente, vamos a reducir un poco el zoom. Tenemos que hacer el análisis de las transiciones. La función de transición estando en Q1 con variable de entrada 0, esto me va a llevar a Q3. Vuelvo a hacer lo mismo. La función de transición estando en Q2, fíjense, pues ahorita estoy evaluando la clase 2. La clase 2 es de los estados no aceptados. Entonces, el estado Q2 con 0 me lleva a Q0. Y ya tengo evaluada la primera parte. Voy a hacer lo mismo aquí. Estando en estado Q1 con variable de entrada 1, esto va a ser igual. Si ustedes observan el diagrama o el autómata inicial, el diagrama del autómata finito inicial, estando en Q1 con 1, este me lleva a Q0.
La función de transición de Q2 con 1 me va a llevar a Q3. Y aquí ya tenemos las transiciones listas. ¿Qué debemos hacer aquí? Ahora evaluar estos resultados, este Q3 y Q0 o este Q0 y Q3, ¿a qué clase pertenecen? Si ustedes observan, prácticamente pertenecen a la clase C1. Entonces Q3 pertenece a la clase 1, Q0 también pertenece a la clase 1, que son los estados de aceptación, y aquí lo mismo. Estos dos pertenecen a la misma clase. Este ejemplo en particular, realmente nos generó una reducción bien sencilla, es un caso en particular, ya que ambos grupos me llevan a la misma clase y no tuve necesidad de hacer una subdivisión. Más adelante vamos a ver otros casos donde veamos ese tipo de subdivisión. Vamos a ver diferentes escenarios también para que ustedes puedan practicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí prácticamente ya terminé mi evaluación y puedo decir que este autómata finito determinista puede ser reducido a dos estados nuevos, es decir, al C1 y al C2. Ahora lo que nos falta hacer es venir y armar el autómata en función de estos nuevos estados y verificar si funciona. Solo que, antes que nada, vamos a trabajar nuestra tabla de transiciones. Tabla de transiciones. Entonces, por ejemplo, la tabla de transiciones para el autómata inicial podría quedar de esta manera. Vamos a colocar aquí estado Q0, Q1, Q2, Q3. Y acá, mis variables, así sencilla. ¿Se dan cuenta? No es algo muy complicado. Por ejemplo, es mi estado inicial y de aceptación. Y este es mi estado de aceptación. Vamos a colocar un asterisco a los que son estados de aceptación. Y la flechita y el asterisco porque es tanto inicial como de aceptación. Vamos a marcarlos aquí. Entonces, la función de transición para este autómata, cuando estoy en Q0 con 0, me voy a Q2 y con 1 me voy a Q1. Estando en Q1 con 0, me voy a Q3 y con 1 me voy a Q0. Estando en el estado Q2 con 0, me voy a Q0 y con 1 a Q3. Y estando en Q3 con 0, me voy al estado Q1 y con 1 me voy a Q2. Ahí están. Esa es mi tabla de transiciones original. Vamos a colocarle aquí original. Y ahora vamos a crear la nueva tabla de transiciones. Entonces, esta nueva tabla pues ya no va a tener el estado Q0, 1, 2 y 3, sino que va a tener las nuevas clases generadas. En este caso sería C1 y C2. Siempre con variables de entrada 0 y 1. Bueno, ¿cómo sé yo, por ejemplo, dónde está mi estado inicial y mi estado final? Pues, lo que debo hacer es ver en dónde está Q0, que es tanto inicial como final, y dónde está Q3, que es el estado final. Si se dan cuenta, tanto Q0 como Q3 son mis estados de aceptación, pero también el Q0 es mi estado inicial, por lo tanto pertenecen a la clase C1. Entonces puedo decir que la clase C1 es tanto mi estado inicial como mi estado de aceptación. Entonces, ahí voy a dejar prácticamente este marcado, porque la clase C1 contiene a mi estado tanto mis estados de aceptación como el estado inicial. Entonces, ahora evalúo. Por ejemplo, yo puedo decir que estando en la clase C1 con 0, entonces esto lo vemos acá, ¿sí? Perdón, aquí tenemos a la clase C1 y aquí estaría. La clase C1 con 0 me lleva a C2. Entonces aquí coloco C2. Y mi clase C1 con 1 me lleva a la misma clase C2.
Fíjense bien, pues. Lo que evalúa ahora es la clase 1. Y la clase 1 está trabajada de esta manera. La clase C1 con 0 me lleva a la clase 2. Y la clase C1 con 1 me lleva a la clase C2. Y hago lo mismo con C2. Estando en la clase C2 con 0, este me va a llevar a la clase C1. Y con 1 me lleva a la clase C1. Y ahí tengo mi nueva tabla de transiciones. Si se dan cuenta, bien sencillo, este autómata finito determinista de 4 estados se pudo reducir a 2 estados. Ahora lo que tenemos que hacer es comprobar si me es funcional este nuevo autómata equivalente o mínimo equivalente. Entonces para eso vamos a utilizar el software de JFlow. Aquí, por ejemplo, tenemos ya diseñado el autómata finito determinista de 4 estados. Entonces, vamos a ejecutarlo. Aquí coloqué previamente algunas cadenas que acepta este autómata. Si se dan cuenta, son aceptadas. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, yo puedo decir que el 1, 0, 1, 0 me lleva al estado de aceptación. Y eso es porque mi Q0 es tanto inicial como de aceptación. Podría colocar yo el 1, 1 y podríamos ejecutarlo. También me lo acepta, ¿verdad? Si yo coloco 1, 0, 1, fíjense, del estado 0 con 1 me paso al estado 1. El estado 1 con 0 me paso al estado 3, pero con 1 se queda en estado 2. Ya no llegaría a un estado de aceptación. Si yo lo ejecuto, es rechazado. Entonces tengo que verificar ahora que nuestro nuevo autómata finito determinista, que es el mínimo equivalente de este, pues me acepte estas mismas cadenas y me rechace, por supuesto, esta última para verificar que está funcionando correctamente. Entonces vamos a editarlo y vamos a ver si nos es funcional. Prácticamente tendría que eliminar esto y modificar este que tengo aquí. Para modificarlo, pues lo que vamos a hacer es que voy a cambiar la etiqueta de esto aquí en setName. Aquí le voy a colocar C1. Eso sería mi clase C1. Y acá, igual en setName, clic derecho, le damos C2. Entonces, ahora yo ya tengo este nuevo autómata. Solo que, si ustedes recuerdan la función de transición, C1 con 0 y 1 se va a C2. Y C2 con 0 y 1 se va a C1. O sea, se regresa. Entonces, tengo que agregar ese. De C1 a C2 con 1 y con 0. Y acá lo mismo. Entonces, si ustedes pueden observar, C1 con 0 y con 1 se va a C2. Y de C2 con 0 y con 1 me voy a C1. Ahora debo verificar que a la hora de analizar las mismas cadenas, pues coincidan en que los acepte o los rechace. Ejecutamos. Y si se dan cuenta, las mismas cadenas aceptadas por mi autómata finito original son aceptadas y es rechazada la misma cadena de entrada. Por lo tanto, podemos considerar en este caso que nuestro autómata mínimo equivalente es funcional, es decir, hicimos una simplificación, una minimización correcta del autómata de 4 estados. Entonces, este sería un primer ejemplo. Más adelante voy a estarles explicando algunos otros con variaciones que permitan, en este caso, generar diferentes clases. No solo 2, sino que 3, 4, dependiendo también del número de estados del autómata original. Muy bien, vamos a terminar ahí con este primer ejemplo. Este sería el ejemplo número 2 sobre minimización de autómatas. En este caso, la idea general de la minimización de autómatas es construir un autómata finito determinista con un número de estados mínimos. Es decir, si a mí me plantean un autómata con X cantidad de estados, es decir, 5 por ejemplo, pues la idea es venir
y reducir de esos 5 estados a la menor cantidad posible. Siempre tomando en consideración que esta minimización va a ser sobre los autómatas finitos deterministas. Vamos a crear un ejemplo. Este va a tener 5 estados y vamos a crear en este caso las transiciones entre cada uno de ellos con las variables de entrada del alfabeto, en este caso 0 y 1. Por ejemplo, aquí se relacionaría con 0 con el estado 1 y con 1 se va al estado Q2 desde Q0. En el estado Q1 se queda con 0 ahí mismo y con el 1 se traslada hacia Q3. Estando en el estado Q3, retorno hacia el estado Q1 con 0 y con 1 se mueve hacia el estado Q4. Estando en Q4 me quedo tanto con 0 como con 1 ahí mismo y me desplazo en este caso desde el estado Q2 a Q4 con 1 y de Q2 a Q1 con 0. Y ahí tendríamos prácticamente las transiciones. Vamos a mover un poquito esto. Las transiciones para esos 5 estados, aplicando ceros y unos. Nuestro estado inicial va a ser el estado Q0. Este va a ser inicial y va a ser final al mismo tiempo. El estado 1 lo podemos considerar como final. El 2 también lo consideramos como final. Y el 3 terminaría en la misma situación. Entonces, como podemos observar, tenemos acá nuestro autómata finito determinista. Nuestro alfabeto en este caso es el de los ceros y unos. Nuestro estado inicial es Q0 y los estados de aceptación Q0, Q1, 2 y el Q3. El único estado que no es de aceptación sería el Q4. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver qué cadenas podemos ejecutar aquí. Aquí tengo algunas cadenas ingresadas previamente y vamos a ejecutar. Si se dan cuenta, pues nos rechaza esta del 0, 0, 1, 1 y el 1, 1. Y esto es porque, por ejemplo, si yo estoy en estado 0, coloco un 1, me voy al estado 2. Pero al agregar ese 1 adicional, llega al estado 4, por lo tanto es rechazado. Lo mismo pasa con este otro. Estoy en estado 0, Q0 con 0, me voy al estado 1. Estando en el estado 1 con 0, me quedo en el estado 1. Con 1 me voy al estado 3 y con otro 1 me voy al estado 4. Es decir, todos aquellos caminos o rutas que me lleven al estado 4 prácticamente no van a ser aceptados. Y eso es porque media vez yo llegue al estado 4, ahí se queda, tanto el 0 y el 1 se quedan dentro del mismo estado, por lo tanto no voy a avanzar de ahí. Muy bien, entonces la idea ahorita es venir y minimizar este autómata finito determinista y buscar cuál es su mínimo equivalente. Vamos a empezar con todo el procedimiento. Muy bien, vamos a, aquí tengo una captura de la imagen que vamos a estar utilizando. Vamos a venir y vamos a ubicar acá esta imagen del autómata. Ahí lo tenemos. Ustedes pueden observar. Esto nos va a servir para trabajar con nuestra tabla de transiciones. Aquí vamos a trabajar con las transiciones. Entonces recuerden, el tema es minimización de autómatas finitos deterministas. Vamos a tener el estado Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4. Nuestras variables de entrada o el alfabeto como tal son las de 0 y 1. Muy bien. Teniendo esto, pues lo que vamos a hacer ahora, vamos a ampliar un poquito, simplemente es colocar hacia qué estados
se dirigen. Sabemos también que el estado inicial es Q0 y también es un estado de aceptación. Vamos a colocar la flechita del asterisco. El estado Q1, Q2 y Q3 son estados de aceptación también. Vamos a colocar también asteriscos para poderlos representar. Teniendo esto listo, pues ahora empiezo el desplazamiento. Estando en Q0 con 0, me voy al estado Q1. Estando en Q0 con 1, me voy al estado Q2. Me desplazo al estado Q1. Estando en el estado Q1 con 0, me quedo en el estado Q1. Y con 1 me desplazo a Q3. Estando en el estado Q2 con 1, me desplazo a Q4. Y en este caso con Q1, estando en el estado Q2, perdón, aquí me equivoqué, estando en Q2 con el dato de entrada 0, me quedo en Q1. Aquí era al revés. Estando en el estado Q2 con 1, me desplazo a Q4. Disculpen, ahí me había confundido en el orden de estos dos. Muy bien, estando en el estado Q3 con 0, me muevo a Q1 y con 1 me muevo prácticamente a Q4. Y estando en Q4 me quedo prácticamente en Q4. Ahí estamos. Teniendo esto listo, ya tengo mis transiciones. Esto me va a permitir evaluar los diferentes estados con sus diferentes elementos de entrada para ver qué transiciones tienen, y eso me va a permitir generar nuestras clases. La idea inicial de todo esto es venir y agrupar. Tenemos que buscar los estados de aceptación y tenemos que ubicar también los estados que no son aceptados, ¿sí? Entonces aquí, estados no aceptados. Entonces, por ejemplo, los estados de aceptación los vamos a ubicar en una primera clase. Vamos a colocarle clase 1. La idea de esto es trabajar como que si estuviéramos utilizando conjuntos. Esa es la idea. Es una metodología de trabajo para poder minimizar, en este caso, los autómatas. Entonces, volviendo acá, los estados de aceptación prácticamente son Q0, Q1, Q2 y Q3. Esos son mis estados de aceptación, y mis estados no aceptados van a pertenecer a la clase 2. Y resulta que mis estados de aceptación, o de que no son aceptados, perdón, solo es el Q4. Entonces, al ver esto, yo sé que la clase 2 va a estar compuesta por el estado 4 y ese pues, no va a tener mayor inconveniente. El que debemos evaluar con mayor precisión es el de la clase 1 para ver si todos pertenecen a la misma clase. Y esa es la idea, verificar cuáles de los estados dan como resultados una asociación donde tengan en común la misma clase, y entonces así vamos a ir definiendo qué estados se van quedando. Muy bien. Teniendo esto listo, pues ahora lo que vamos a hacer es venir y trabajar prácticamente con la evaluación de las transiciones. Entonces ahora vamos a evaluar las transiciones de las clases. Entonces, por ejemplo, vamos con la clase 1. Teniendo la clase 1 ahorita en evaluación, vamos a remarcarla para que ustedes vean. Esto es lo que vamos a hacer. Tengo que venir yo y evaluar las diferentes transiciones de cada uno de estos estados, tanto con 0 como con 1, y al final evaluar a qué clase pertenece la transición que da como resultado, si es a la clase 1 o a la clase 2. Si todas nos dan, o todas en este caso nos indican que pertenecen a una misma clase, pues ahí simplemente puedo decir yo que ya no tendría que hacer más divisiones. De lo contrario, si hay variaciones entre las clases, yo tengo que venir y subdividir y generar nuevas clases a partir de esa. Es decir, esta clase 1 se va a subdividir en
otras clases, y así sucesivamente tengo que hacerlo hasta finalizar prácticamente con la evaluación. Entonces acá, ¿qué hacemos en pocas palabras? Normalmente delta es la letra utilizada para la función de transición. Voy a sustituirla por una D. La D va a ser representativa aquí solo para simbolizar en este caso la transición. Entonces cuando yo estoy en Q0 con 0, este me va a llevar, si queremos verlo de esta manera, a Q1. Entonces aquí yo puedo decir que este me va a llevar a Q1. Hacemos lo mismo estando en Q1, que es el otro estado de aceptación con 0. Este me va a desplazar a Q1 otra vez. Estando en Q2 con entrada 0, este me va a llevar otra vez al estado Q1. Si ustedes pueden ver aquí, Q2 teniendo la entrada 0 me lleva a Q1. Haciendo lo mismo, estando en el otro estado Q3 con entrada 0, este me va a llevar a Q1. Entonces prácticamente todos estos me llevaron al mismo estado, a Q1. Vamos a venir y vamos a evaluar el otro. Entonces ahora hago lo mismo acá. Si estoy en Q0 con variable de entrada 1, este me lleva a Q2. Aquí por ejemplo, estando en estado Q1 con 1, este me va a llevar al Q3. Aquí si ustedes se dan cuenta, ya empiezan a haber variaciones. Estando en Q2 con variable de entrada 1, este me va a llevar a, en este caso, Q4. Si ustedes pueden observar ahí, este nos va a llevar a Q4, el estado Q4. Y la función de transición, cuando estoy en el estado Q3 con variable de entrada 1, pues resulta que este me va a llevar hacia Q4 otra vez. Muy bien. Aquí ya tengo las transiciones de cada uno de los elementos. Ahora evalúo a qué clase pertenece, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, Q1, yo vengo y busco el conjunto de la clase 1, y en este caso puedo observar que Q1 pertenece a la clase C1, porque Q1 está dentro de ese conjunto. Entonces todos estos de acá pertenecen a la clase C1. Aquí no hay problemas. Y eso es lo que tenemos que buscar. Cuando los dos resultados, tanto de la variable entrada 0 como la 1, pertenezcan a una misma clase, entonces puedo decir yo que todos esos pertenecen a la clase, y ahí terminaría de evaluar ese grupo de elementos de esa clase. Sin embargo, si dan distintas clases, tengo que hacer una subdivisión. Entonces, por ejemplo, Q2 y Q3 pertenecen a la clase 1. Ahí estamos bien. Q4 no pertenece a la clase 1, pertenece a la clase 2. Y entonces ahí se da el problema. Resulta que aquí tengo 2 de la clase 2 y 2 de la clase 1. ¿Qué significa esto? Esto significa que yo tengo que venir y en este caso a dividir esto, subdividirlo. Estos dos de acá que pertenecen a la clase 1 tendrían que ser una nueva clase, y estos dos que pertenecen a la clase 2 tendría que venir yo y agruparlos en una clase nueva también. Por lo tanto, aquí puedo combinar esto y a partir de mi clase 1 formar una nueva clase. Como ya tengo la 2, me tocaría crear mi clase 3, ¿verdad? Estos pertenecerían a la clase 3. Fíjense bien, los que pertenecen a la clase 1 sería Q0 y Q1. Y estos de acá, ¿verdad?, que tienen en común esta clase, pertenecerían a la clase 4. Entonces ahí ya tenemos las nuevas clases.
Cuando ya tenemos las nuevas clases, debo volver a hacer la evaluación para verificar si estoy en lo correcto, si es decir, no me varían los datos. Pero de hecho, eso es lo bueno de trabajar acá en Excel. Aquí mismo podemos verificar los resultados. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Aquí estoy evaluando la clase C3. Lo que voy a evaluar ahora es esto, sus resultados, para ver si me dan lo mismo. Las transiciones como tal pues no varían. Siempre estando en Q0 con 0 me voy a Q1 y así sucesivamente. Lo que cambio ahora son las clases. Resulta que mis nuevas clases van a ser las siguientes. Vamos a correr esto un poquito más. La clase 3 va a ser igual al estado Q0 y el estado Q1. Esos son los nuevos elementos de la clase 3. La clase 1 como tal desaparece, ya no existe la clase 1, porque ahora esos cuatro estados que pertenecían a la clase 1 se dividieron en dos clases, entonces cambió totalmente. Recuerden, ¿cuándo es que yo genero las nuevas clases? Cuando, por ejemplo, uno de los resultados de ya sea la entrada 0 o 1 varíen. Aquí como todos me dieron el mismo valor en cuanto a la clase, no hay problema, pero aquí sí hubo variación. Entonces, ¿cómo sé yo cómo subdividir? Pues es sencillo, busco aquellos que se puedan emparejar. Entonces, en este caso, resulta que estos dos se pueden emparejar porque pertenecen a la misma clase estos dos. Y acá estos también pertenecen a la misma clase. Aquí no hay tanto problema porque también pertenecen a una misma clase. Entonces aquí lo puedo dividir en dos clases nuevas. Y la clase 4 aquí, como estábamos hablando, prácticamente va a estar conformada por el estado Q2 y el estado Q3. Ahí ya tenemos los nuevos estados. A partir de estos nuevos estados yo tengo que hacer la evaluación de la clase. Ahorita estoy evaluando a los estados de la clase Q3. Entonces veamos. Q1 en este caso pertenece a la clase 3. No hay problema. Entonces aquí voy a colocar que este pertenece a la clase 3. Y Q1 de acá también pertenece a, perdón, aquí es clase 3. Y acá también pertenece a la clase 3. Por eso es que vuelvo a hacer el análisis, porque resulta que como ahora ya tengo subclases, ya se cambia, o ya tengo otras clases, ya cambia la clase al que son pertenecientes. Ya no pertenecen a la clase 1, ahora pertenecen a la clase 3. Muy bien, este de acá, Q2 por ejemplo, pertenece a la clase 4 y Q3 también pertenece a la clase 4. Como pueden ver, ambos pertenecen a las mismas clases, tanto en la entrada 0 como en la 1. Entonces, yo puedo decir que esa clase 3 ya no tengo necesidad de dividirla. ¿Qué hubiera pasado si aquí me hubiera dado clase 3 y clase 4? Entonces, esas dos las tengo que subdividir en otras dos. Quiere decir que aquí me tocaría una clase 5 y una clase 6, por decirlo de cierta manera. Es decir, cada uno de esos estados van a pertenecer a diferentes estados. Y así se va subdividiendo hasta que ya no se puedan subdividir. Pero esto todo dependerá de los problemas que nos planteen. Bueno, vamos a regresar esto. Entonces acá no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque ambos resultados pertenecen a una misma clase. Entonces puedo decir que esta clase 3 se queda como está. Ya no necesita más divisiones. Voy con la evaluación de los elementos de la clase 4. Resulta que los elementos de la clase 4 también deben ser evaluados en cuanto a las nuevas clases. Por ejemplo acá, el Q1, ya sabemos que cuando me da el resultado Q1 yo verifico a qué clase pertenece el estado Q1. En este caso pertenece a la clase 3. Ahí coloco clase 3. Y aquí lo mismo, clase 3. Y Q4 pertenece, en este caso, a la clase 2, que es la que está aquí. Entonces este pertenecería a la clase 2. Este no cambió, pero el de aquí sí cambió de clase.
Si se dan cuenta, ambos resultados pertenecen a una misma clase, por lo tanto ya no tengo que subdividirlo. Esta clase 4 se queda tal y como está. Entonces ahí ya tengo generadas mis clases. Este ya no necesita tanta evaluación porque resulta que es un único estado. Entonces solo te quedaría verificar a dónde llegan sus resultados. Por ejemplo, la función de transición con el estado Q4 con variable de entrada 0, esto pues nos va a llevar, si se dan cuenta, Q4 con variable de entrada 0 me lleva a Q4, se queda ahí mismo. Mi función de transición estando en el estado 4 con variable de entrada 1 me va a llevar también al estado Q4. Entonces estos pertenecen a la clase 2, si ustedes pueden observar, pertenecen a la clase 2, no hay mayor variación ahí. Entonces esta clase 2 se queda. Si evaluamos bien, las clases que se quedaron son la clase 3, la clase 2 y la clase 4. Esas son las tres clases finales que quedaron del ejercicio. Esta clase 1 ya no existe porque resulta que se tuvo que subdividir en dos nuevas clases, y eso es porque habían variaciones en los resultados en cuanto a las clases. Tuve que agruparlas. Muy bien, cuando ya hacemos todo este proceso, pues resulta que ahora nos toca generar nuestra nueva tabla de transiciones. Y esa nueva tabla de transiciones es en función de los nuevos estados. Entonces, por ejemplo, voy a tener ahí mi estado Q2. Bueno, antes de colocar los estados, lo primero que debo verificar es dónde está o a qué clase pertenece mi estado inicial. Y mi estado inicial es Q0. Si buscamos Q0, Q0 está en la clase 3. Por lo tanto, yo debo empezar con la clase 3. Porque resulta que la clase 3 es la del estado inicial. Muy bien. Pero también resulta que la clase 3 es un estado de aceptación. Entonces, ¿por qué es un estado de aceptación? Tanto Q0 como 1 o Q1 son estados de aceptación anteriormente definidos. Entonces digo, inicio con la clase 3 y después con las siguientes. Ahora me interesaría venir y verificar qué otra clase puedo obtener. Entonces, si se dan cuenta, en orden de priorización, la clase 4 tiene otros dos estados de aceptación. Entonces puedo seguir yo con la clase 4 y decir que estas también son estados de aceptación, o esta clase nueva va a ser un estado de aceptación, y la que me queda es la clase 2. Y la clase 2 es un estado prácticamente de no aceptación, es un estado normal. Por lo tanto, aquí tendría yo ya definidas mis tres clases. Ahora hago las pruebas con las variables de entrada y con eso genero mi nueva tabla. Muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es venir simplemente y acoplar las transiciones para esa nueva tabla. Si se dan cuenta, la misma tabla de transiciones se reduce considerablemente en comparación de la anterior. Bueno, entonces, ¿cómo evalúo esto? Pues es bien sencillo. Estando en el estado Q3, en el estado C3 con variable de entrada 0, busco esa evaluación. Aquí está. Estas son las transiciones de la clase 3. Entonces vengo yo. Resulta que la clase 3 pertenece a Q0 y Q1. Entonces digo yo que la clase 3 con variable de entrada 0 me mueve hacia C3, ¿verdad? Entonces yo vengo y coloco aquí C3. Mi transición de la clase 3 con variable de entrada 1 me mueve a la clase 4. Entonces aquí voy a colocar clase 4. Estando en la clase 4, que es esta, la que está en verde, la clase 4 con variable de entrada 0 me lleva a C3. Entonces aquí coloco C3. Y con variable de entrada 1 me mueve a C2. Entonces colocamos C2 acá. Estando en la clase 2, ahora evaluamos esto. Y si se dan cuenta, tanto con 0 como con 1 me lleva a la clase 2. Por lo tanto, aquí debo colocar clase 2.
y ahí ya tendría mi nueva tabla de transiciones, que es mucho más reducida a la anterior. Resulta que mi tabla original o mi autómata finito determinista original era de 5 estados y lo logramos reducir a 3 estados. Entonces recuerden, para iniciar o para saber con qué clase iniciar, yo debo buscar donde se encuentre el estado Q0, que en mi caso es el estado inicial, o busco en este caso en la clase que contenga al estado que está definido como inicial. Y lo mismo pasa con los de aceptación, busco las clases donde están los estados de aceptación y los defino también para estados de aceptación en este caso. Muy bien, teniendo esto, pues yo puedo venir fácilmente y crear mi autómata finito determinista equivalente, y también vamos a comprobar si me da los mismos resultados a partir de las cadenas de entrada con las que hicimos las primeras pruebas. Muy bien, entonces tenemos con estas mismas cadenas yo debería probar el nuevo autómata finito determinista y verificar que me dé los mismos resultados. Vamos a ver, vamos a crear un nuevo autómata acá, solo que este va a ser de 3 elementos. Puedo cambiar yo, vamos a eliminar esto que creo uno de más. Puedo cambiar yo los nombres. Aquí en set name vamos a colocar clase 3, aquí le vamos a colocar clase 2 o clase 4 sería ahí, y aquí le vamos a colocar clase 2. Entonces ahora estoy trabajando en función de mi nueva tabla de transiciones, clase 3, 4 y 2. La clase 3 y 4 son las de aceptación y la clase 3 es la de, en este caso, podríamos decirlo, inicial. Entonces acá este va a ser un estado final y un estado inicial. Este va a ser un estado final o de aceptación. Y ahora ya solo hacemos o trabajamos con las diferentes transiciones. Entonces resulta que estando en el estado C3 con 0 me quedo ahí en C3. Con 1 me voy a C4. Ahí estamos. Ahora estando en C4 con 1 o con 0, perdón, me voy a C3, regreso con 0 y con 1 me voy al estado C2. Entonces, si se dan cuenta, en C4 con 0 me voy a C3, de acuerdo a lo que dice mi tabla, y con 1 me voy a C2. Estando en C2, tanto con 0 como con 1, me quedo en el mismo estado C2. Entonces, ahí ya tenemos prácticamente nuestro diagrama. Tendríamos que correrlo y la ventaja es que se quedó ahí prácticamente el mismo grupo de variables de entrada utilizado para probarlo. Recuerden que anteriormente el otro pues nos rechazaba 2 de estas y las demás eran aceptadas. Vamos a probarlo y en efecto aquí está, rechazó esta y esta, que son las que rechazó la anterior, y todas las demás fueron aceptadas. Entonces, si yo me voy al otro diagrama, vamos a reducirlo un poquito. Vamos a ampliar un poco este. Vamos a ver que queden del mismo tamaño. Bueno, si ustedes evalúan, este me aceptó las primeras 4 y me rechazó la quinta. Este lo mismo, 2, 3, 4. La quinta me la rechazó, la misma. Aceptó la del 1, esta otro también, y rechazó la del 1, 1 también. Entonces ahí podemos nosotros corroborar que nuestro autómata finito determinista equivalente
nos evalúa las mismas cadenas de entrada que el autómata original de 5 estados. Es decir, este de 3 estados evalúa las mismas cadenas de entrada del de 5 estados. Entonces ahí podemos decir que nuestra minimización del autómata finito determinista pues es correcta. Muy bien, entonces ahí terminamos con este segundo ejemplo de minimización de autómatas finitos determinista. Después vamos a estar trabajando con un tercer ejemplo exponiendo nuevas situaciones que pueden darse a la hora de minimizar, porque de cierta manera van a haber autómatas finitos deterministas a los cuales no podremos reducir, y eso es por dependiendo de las transiciones que estos puedan tener. Muy bien, muchas gracias por su atención, pasen feliz tarde.